El flip-flop D es el biestable más sencillo de todos. Es una evolución del flip-flop RS, por lo que conserva su arquitectura original, como son las dos compuertas NOR en bucle, conectadas en bucle, siendo en este caso la NOR de arriba la que contempla la función reset y la de abajo, la complementaria, la función set. Para cuestiones de estudio, pues vamos a mantener las mismas posiciones. Tenemos la salida Q y la salida Q negada. La diferencia contra el flip-flop RS es que tenemos una sola entrada, la entrada D. Y lo que hacemos es conectar la entrada D a las dos entradas R y S. Pero en el caso del R, en el reset, añadimos una compuerta NOD. Esta compuerta NOD es la que permite obtener un funcionamiento más sencillo todavía que en el flip-flop RS. ¿Cómo funciona? En este flip-flop, al tener una sola entrada, reduce nuestras posibilidades de valores de entrada a solo 2, 0 y 1. Por lo tanto, nuestra tabla de verdad se vuelve mucho más sencilla. Vamos a probar valores. Vamos a suponer que mandamos un 0 a D. Este 0 se convierte en la entrada de la compuerta NOR que corresponde a la parte del set en el flip-flop original. Este 0 es la misma señal que entra de este lado y pasa por la compuerta inversora. Este 0 se convierte en 1 y este 1 a su vez se convierte en la entrada de la parte reset. Entonces vamos a evaluar qué sucede aquí. Si yo tengo un 1, con que tengo un 1 en mi compuerta NOR, pues mi salida es 1, pero como esta es una NOR, pues invierte, por lo tanto la salida es 0. Y entonces en Q yo tengo un 0. ¿Qué pasa acá? Este 0 se transporta de este lado. Y entonces tengo 0 o 0. 0 o 0 es 0, pero como es NOR, se convierte en 1. Por lo tanto, a la salida tengo un 1. Entonces, a las salidas ya tengo estos valores. Q vale 0 y Q negada vale 1. Lo ponemos en la tabla de verdad. Y esto sí, funcionaría como un reset. Pusimos en 0 la salida Q. Vamos a ver qué sucede en el caso contrario. Si, por ejemplo, en lugar de un 0 pongo un 1, este 1 se convierte en la entrada del set. Y este 1 pasa a su vez a través de la compuerta negadora. 1 negado es 0. Por lo tanto, este 0 se convierte en la entrada del reset. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo un 1. Con un 1 que tenga, en un NOR, yo tengo una salida 1. Pero como es NOR, esto se convierte en 0. Este 0 a su vez se convierte en la entrada de la compuerta lógica de arriba. 0 o 0 es 0. Pero como es negado, la salida es 1. Por lo tanto, yo tengo Q que vale 1 y Q negada que vale 0. Entonces, esto es un set. Y en este caso no tenemos la indeterminación y tampoco tenemos una memoria como tal. Y digo memoria entre comillas, porque si yo, por ejemplo, tengo un set que está en 1 el biestable y le vuelvo a mandar un 1, pues sigue manteniendo el mismo valor. Entonces eso es una memoria. Sin embargo, pues no se considera como tal, dado que solo tenemos dos posibles valores, o es set o es reset, no hay memoria o indeterminado. Entonces esto simplifica mucho el flip-flop reset, pero lo limita en la cuestión del manejo, en el manejo a la hora de mantener los estados almacenados previamente en la arquitectura del mismo. Si nosotros, por el contrario, convertimos nuestro flip-flop de asíncrono en un flip-flop de síncrono, nosotros agregamos internamente dos compuertas lógicas AND, que de igual forma que en el flip-flop RS funcionan como inhibidores. Y entonces sucede un fenómeno bastante interesante. Vamos a ver qué sucede. Vamos a probar el estado 0. Si nosotros validamos este estado, bueno, pues tenemos un comportamiento similar. Este 0 se convierte en la entrada de esta compuerta AND.
y este 0 se convierte en la entrada de la compuerta NOT, que a su vez se convierte en una salida 1. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? Recuerden que la señal de reloj es una señal cuadrada que oscila en un periodo definido entre valores de 0 y 1 lógico, con un periodo perfectamente definido, una frecuencia muy específica. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si, por ejemplo, el reloj está en una oscilación en donde el valor lógico es 0 o el estado lógico es 0, entonces este 0 se convierte en la entrada de cada una de mis compuertas lógicas de aquí, tanto en la de arriba como en la de abajo, en los inhibidores en este caso. Y entonces tenemos este comportamiento, 0 y 0, pues nos dan como una salida 0, no pasa nada, ¿no? Pero este 1, que se supone que iba a provocar un cambio en la parte del flip-flop RS original, en la arquitectura original, pues no se ve reflejado. ¿Por qué? Porque esta compuerta AND, al tener un valor 0 en una de las entradas, en este caso la señal que viene de la señal de reloj, convierte nuestra señal de salida, sea el valor que sea, en 0. Por lo tanto tenemos 0 y 0 en R y S. Y recuerden que en el flip-flop RS original, 0 y 0 hacen memoria. Entonces, aquí sí tenemos el estado de memoria tal cual. El 1 que es provocado única y exclusivamente por la señal de reloj. Y no es hasta que, por ejemplo, la señal de reloj oscila de nuevo y cambia su valor de estado lógico de 0 a 1 en un flanco de subida, entonces los inhibidores dejan de inhibir el funcionamiento del flip-flop y entonces ahora sí obtenemos un cambio. Aquí ya cambia de valor la compuerta lógica a 1. Aquí en este caso, 1 y 1 convierten mi salida en 1. 1 y 0 pues sigue siendo 0, entonces se queda igual. ¿Qué sucede acá? Aquí tengo un 1 a la entrada. Aquí tengo otro valor, no sé cuál sea. 1 o algo, 0 o 1, pues dan como salida 1, pero como es una NOR, entonces se convierte en 0. Por lo tanto, la salida Q es 0. Este 0, a su vez, se convierte en la entrada de la compuerta complementaria. 0 o 0 es 0, pero como es una NOR, invierte el valor y esto se convierte en 1. Por lo tanto, tengo el mismo comportamiento. Q negada vale 1 y Q vale 0. Y lo mismo va a suceder si yo hago la inversión de D de 0 a 1, siempre y cuando la señal de reloj esté en la posición en la que el valor de la señal valga 1. Si por el contrario la señal de reloj siguió oscilando, siguió haciendo su periodo normal, entonces el valor va a cambiar a 0 y va a volver a ser memoria. Y no es hasta que vuelva a cambiar a 1 que se va a tomar en cuenta el valor de D. Entonces así es como el flip-flop D se sincroniza con el funcionamiento de una señal de reloj. No es hasta que en la señal de reloj hay un flanco de subida que el flip-flop D va a cambiar su valor, que a grandes rasgos pues sigue siendo un flip-flop RS. Por último, de igual forma que en el flip-flop RS, el flip-flop D también tiene su símbolo en un diagrama de bloques. Tenemos un rectángulo, obviamente mejor dibujado que el que estoy haciendo aquí, en el que tenemos una entrada y dos salidas. ¿Cuáles son estas dos entradas? Una entrada y dos salidas. Bueno, la única entrada es D, esta de acá. Y las dos salidas, pues obviamente son Q negada y Q. Pero ¿qué sucede aquí? Esto es para un flip-flop asíncrono. Si nosotros tenemos un flip-flop síncrono, entonces ya tenemos una segunda entrada con la nomenclatura CLK, es decir, señal de reloj. Entonces, pues sucede lo mismo que en el flip-flop RS, un rectángulo con dos entradas, dos salidas. En este caso, señal D y señal de reloj, salidas Q negada y Q. Y este es el funcionamiento en general del flip-flop D, el más sencillo de todos, el más sencillo de implementar, sin embargo, para algunas situaciones, el más limitado. Esta limitación desaparece cuando agregamos la señal de reloj.